Hola chicos. Bienvenida al canal Flor TV. Jalil Ibrahim Ceyhan y Sila Turkoglu. Noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Entrevista posparto de Sila. Mientras Jalil Ibrahim Ceyhan esté conmigo, todo es fácil. La entrevista comenzó en un ambiente cálido y relajado. Después de varias semanas dedicada por completo a su familia, Sila aceptó hablar por primera vez sobre cómo estaba viviendo la etapa del posparto. Vestida con sencillez y con una sonrisa llena de emoción, saludó al público antes de tomar asiento. El presentador inició la conversación preguntándole cuál había sido el mayor desafío desde la llegada del bebé. Sila sonrió con ternura y respondió: "Los primeros días estuvieron llenos de emociones. Hay momentos de cansancio, de incertidumbre y de muchas preguntas. Pero también hay una felicidad imposible de describir". Poco después llegó la pregunta que todos esperaban. ¿Cuál ha sido el papel de Jalil Ibrahim Ceyhan en esta nueva etapa? Sin pensarlo dos veces, Sila respondió con una frase que emocionó a todo el estudio. "Mientras Jalil Ibrahim Ceyhan esté conmigo, todo es fácil". El público estalló en aplausos. La actriz explicó que el apoyo mutuo había sido fundamental para afrontar cada momento con tranquilidad. "Nunca me dejó sola. Siempre encontraba una palabra de ánimo cuando estaba cansada. Incluso en las noches más largas, cuando parecía imposible descansar, él conseguía hacerme sonreír". Recordó que ambos aprendieron juntos a cuidar del bebé y que cada pequeño logro se convirtió en una celebración familiar. La primera sonrisa, el primer baño, la primera noche en la que durmió varias horas seguidas, son recuerdos que siempre llevaremos en el corazón. Durante la entrevista también habló sobre cómo la maternidad cambió su manera de ver la vida. "Antes pensaba que la felicidad estaba en alcanzar nuevos proyectos. Hoy entiendo que la verdadera felicidad está en volver a casa y encontrar a las personas que amas esperándote". El presentador le preguntó qué era lo que más admiraba de Jalil. Sila respondió sin dudar: "Su paciencia. Tiene la capacidad de transmitir calma incluso cuando todo parece complicado. Eso hace que cada día sea mucho más fácil". En ese momento apareció una sorpresa preparada por el programa. En una pantalla gigante comenzaron a proyectarse fotografías familiares llenas de momentos felices. Al verlas, Sila no pudo contener las lágrimas. Instantes después, Jalil entró al estudio con un ramo de flores y un pequeño regalo envuelto con un lazo blanco. Se acercó a ella, la abrazó con cariño y le dijo: "Estoy orgulloso de la madre extraordinaria que eres". El público respondió con una larga ovación. Antes de finalizar la entrevista, Sila quiso enviar un mensaje a todas las madres que estaban atravesando el posparto. No intenten ser perfectas. Permítanse aprender, descansar cuando puedan y aceptar ayuda. Lo más importante es el amor que entregan cada día. La entrevista terminó con ambos caminando juntos hacia la salida del estudio, tomados de la mano y sonriendo.
Mientras las cámaras se apagaban, el presentador comentó que aquella historia demostraba que el apoyo, el respeto y el cariño pueden hacer mucho más llevadero cualquier desafío de la vida. Las últimas palabras de Sila quedaron grabadas en la memoria de todos. Mientras Jalil Ibrahim Ceyhan esté conmigo, siento que cualquier obstáculo puede superarse. Esta historia es completamente ficticia y ha sido creada. No representa hechos reales ni declaraciones reales de las personas mencionadas. Entrevista. Posparto de Sila. Mientras Jalil Ibrahim Ceyhan esté conmigo, todo es fácil. Después de varias semanas alejada de los focos, Sila decidió conceder una entrevista exclusiva para hablar sobre la etapa más importante de su vida. Con una expresión llena de serenidad y una sonrisa sincera, apareció ante las cámaras para compartir cómo había cambiado su mundo desde la llegada de su bebé. Nada más comenzar la entrevista, los periodistas le preguntaron cómo estaba viviendo el posparto. Sila respiró profundamente y respondió con una frase que emocionó a todos. Mientras Jalil Ibrahim Ceyhan esté conmigo, todo es fácil. Sus palabras provocaron un largo aplauso. La actriz explicó que los primeros días habían sido una mezcla de alegría, nervios y aprendizaje constante. Sin embargo, aseguró que nunca se sintió sola. Jalil ha estado presente en cada momento. No importa si era de madrugada o si ambos estábamos agotados. Siempre encontraba la manera de hacerme sentir fuerte y tranquila, comentó con una sonrisa. Según contó, Jalil aprendió rápidamente todas las tareas del cuidado del bebé. Preparaba los biberones, cambiaba pañales y pasaba largas horas caminando por la casa para que el pequeño pudiera dormir. Verlo convertirse en padre ha sido uno de los regalos más bonitos de mi vida, confesó emocionada. Durante la conversación también recordó algunos momentos divertidos. Entre risas, explicó que ambos cometieron pequeños errores propios de los padres primerizos, pero que cada experiencia terminó convirtiéndose en un recuerdo inolvidable. La perfección no existe. Lo importante es estar juntos y apoyarnos. Cada día aprendemos algo nuevo, afirmó. Uno de los momentos más emotivos llegó cuando el presentador le preguntó qué significaba Jalil para ella después de convertirse en madre. Sila guardó silencio durante unos segundos antes de responder. Siempre fue un gran compañero, pero ahora también es el mejor padre que podía imaginar. Cuando lo veo sosteniendo a nuestro bebé, entiendo que el verdadero amor se demuestra en los pequeños gestos de cada día. Mientras la entrevista llegaba a su final, Jalil apareció inesperadamente en el estudio con un enorme ramo de flores blancas. Al verlo, Sila no pudo contener las lágrimas. Se abrazaron durante varios segundos mientras el público aplaudía emocionado. Antes de despedirse, la actriz quiso enviar un mensaje a todas las madres que estaban viviendo el posparto. No tengan miedo de pedir ayuda. Ser madre es un viaje maravilloso, pero también lleno de desafíos. Tener a alguien que te apoye marca una gran diferencia. Yo tengo la suerte de contar con Jalil, y por eso siento que cualquier dificultad puede superarse.
La entrevista terminó con una imagen llena de ternura, la pareja abandonando el estudio tomada de la mano, sonriendo y agradeciendo el cariño recibido por sus seguidores. Aquella frase pronunciada por Sila quedó grabada en la memoria de todos. Mientras Jalil Ibrahim Ceyhan esté conmigo, todo es fácil. Esta historia es completamente ficticia y ha sido creada únicamente con fines creativos a partir del título proporcionado. No describe hechos reales. Entrevista posparto de Sila. Mientras Jalil Ibrahim Ceyhan esté conmigo, todo es fácil. El esperado encuentro con la prensa llegó semanas después del nacimiento de su bebé. Con una sonrisa serena y visiblemente emocionada, Sila habló por primera vez sobre la nueva etapa de su vida. Aunque intentó mantener muchos detalles en privado, sus palabras dejaron claro que estaba viviendo uno de los momentos más felices que jamás había imaginado. Durante la entrevista, un periodista le preguntó cuál había sido el mayor apoyo durante el embarazo y el posparto. Sin dudarlo, respondió con una sonrisa. Mientras Jalil Ibrahim Ceyhan esté conmigo, todo es fácil. La frase conmovió a todos los presentes. Según contó Sila, los primeros días como madre estuvieron llenos de emociones, noches sin dormir y muchas responsabilidades, pero también de momentos inolvidables. Explicó que Jalil siempre encontraba la manera de hacerla sonreír, incluso en los instantes más difíciles. Él nunca dejó que me sintiera sola. Cuando el bebé lloraba en mitad de la noche, se levantaba conmigo. Cuando estaba cansada, me recordaba que estaba haciendo un trabajo maravilloso como madre. Esas pequeñas cosas significan mucho, comentó. La entrevista continuó con anécdotas llenas de ternura. Sila recordó cómo ambos aprendieron juntos a cuidar al bebé, riéndose de los pequeños errores que cometían como padres primerizos. Aseguró que, lejos de separarles, la llegada del bebé fortaleció aún más su relación. Jalil, que se encontraba entre bastidores, apareció al final de la entrevista con un ramo de flores. El gesto sorprendió a Sila, que no pudo contener la emoción. Se abrazaron entre los aplausos del equipo de producción, regalando una imagen que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Cuando le preguntaron cuál era su mayor sueño para el futuro, Sila respondió: «Solo deseo que nuestra familia siga siendo tan unida como ahora. La felicidad no está en las grandes cosas, sino en compartir cada día con las personas que amas». Sus palabras emocionaron a miles de seguidores que llenaron las redes de mensajes de cariño y buenos deseos para la pareja. Muchos destacaron la naturalidad de la entrevista y la complicidad que parecía existir entre ambos. Al despedirse, Sila volvió a sonreír y dejó una frase que resumía perfectamente su estado de ánimo. La vida cambia cuando llega un hijo, pero cuando tienes a la persona adecuada a tu lado, cualquier desafío se vuelve más sencillo. Aunque la pareja evitó hablar de futuros proyectos, dejaron entrever que están disfrutando plenamente de esta nueva etapa, priorizando el tiempo en familia por encima de todo. Esta historia es una obra de ficción inspirada en el título proporcionado y no describe hechos reales. Este es nuestro fin, vídeo.
Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.